Çocukluğunu özlüyor musun? Bir çocukluk yaşadım ondan bile emin değilim. Niye geldik buraya? Yetimhane burası. Evet. Bugün benim doğum günüm. Annem babam olsaydı unutmazlardı. Bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. ¿Se enterará Esred de la conexión entre Nisan y el comisario Idem? Nisan le confesará a Esred por qué se reunió con el comisario Idem. ¿Cuándo terminará el chantaje de Idem a Nisan? ¿Esred salvará a Nisan de Idem? ¿Por qué Nisan graba en secreto su conversación con Esred? ¿Por qué Esred lleva a Nisan al orfanato? ¿Qué hará Nisan cuando vea el lado tierno del corazón de Esred en el orfanato? ¿Seguirá Esred luchando por los niños que quedaron huérfanos como él? Kadir, que ya es enemigo de Esred, iniciará ahora una guerra con Esred en abril. ¿Qué pasará si Kadir revela su amor por Nisan antes que Esred? Después de los momentos que sucedieron en el orfanato, ¿Nisan le dirá a Esred que está enamorado de Nisan? ¿Qué cosa importante tiene Nisan respecto a Esred? Aunque Esred siempre ha sido conocido por su compostura e inteligencia, la misteriosa conexión entre Nisan y el comisionado Idem lo empujará a una investigación más profunda. Esred, que nunca se pierde nada de lo que sucede a su alrededor, se sentirá perturbado por los constantes encuentros de Nisan con Idem y tomará medidas para averiguar la verdad del asunto. Nisan intentará tomar medidas cautelosas, sabiendo que Esred puede notar todo, pero en un momento dado se verá sorprendida desprevenida ante los interrogatorios de Esred. No será fácil para Nisan explicar que Idem conoce los hechos que la pondrán en una situación difícil y que los está utilizando para chantajearla. Sin embargo, cuando las cosas se salen de control, se enfrentará a un gran dilema sobre si contarle todo a Esred o no. A medida que la presión del comisario Idem sobre Nisan aumenta día a día, Nisan se sentirá cada vez más atrapado. Idem intentará mantener a Nisan bajo control utilizando todo el poder que tiene. Sin embargo, la participación de Esred en estos eventos y su instinto de proteger a Nisan harán que los juegos de Idem sean aún más difíciles. La duración del chantaje dependerá directamente de la intervención de Esred en el incidente. La forma en que Nisan se librará de esta presión dependerá de las decisiones que tomen tanto ella como Esred. Esred usará sus propios métodos para salvar a Nisan de Idem. Pero al hacerlo también pondrá a prueba su confianza en Nisan. Ella querrá entender por qué él actúa de manera tan reservada, que le oculta y por qué tiene miedo. En el mundo de Esred, la debilidad es imperdonable, y caer en una posición tan débil hará que Nisan se enoje y active su instinto protector. Si Nisan no le cuenta a Esred sobre la presión que está recibiendo por parte de Idem, su confianza en ella se verá completamente afectada. Mientras Nisan toma algunas medidas para salir de la peligrosa situación en la que se encuentra, también continuará grabando en secreto las conversaciones de Esred. Aunque el propósito de estos registros es principalmente protegerse a uno mismo, en el futuro se convertirán en un elemento de poder diferente. Cuando Esred se entera de su movimiento, quedará muy decepcionado y tendrá serias dudas sobre la lealtad de Nisan. Sin embargo, Nisan intentará demostrar que el verdadero propósito de estas grabaciones no era dañar a Esred. Sin embargo, Esred, como alguien que quiere mantener el control de todo, tendrá que calcular si esta situación le perjudicará o no. Esred llevará a Nisan al orfanato y le mostrará aspectos desconocidos de su pasado. Esta visita también será una gran sorpresa para Nisan. Porque se dará cuenta de que debajo del exterior frío y despiadado de Esred hay un hombre con un gran dolor en su pasado. La sensibilidad que muestra hacia los niños que viven en el orfanato cambiará la perspectiva que Nisan tiene sobre él. Ella se dará cuenta de que él no es tan insensible como ella pensaba, y que en realidad está haciendo una profunda introspección. Los momentos vividos en el orfanato harán que Esred y Nisan se acerquen más. Nisan conocerá el punto más débil de Esred y esta información cambiará por completo la dinámica entre ellos. Aunque Esred intenta ocultar su interés por los niños, Nisan verá esto y conocerá su verdadero rostro más de cerca. El sentido de compasión de Nisan la ayudará a comprender mejor los sentimientos de Esred. En este mismo momento, el enemigo de Esred, Kadir, intervendrá. Kadir llevará su enfrentamiento con Esred a un nivel más personal y atraerá a Nisan a esta pelea.
La expresión abierta de interés de Kadir por Nisan desencadenará los sentimientos de celos de Esred. La tensión entre ellos crecerá aún más con el miedo de Esred de perder a Nisan. Si Kadir le confiesa su amor a Nisan antes de Esred, esto aumentará aún más el nivel de guerra entre ellos dos. Nisan se encontrará en un gran callejón sin salida, sin saber cómo responder al interés de Kadir. Después de los momentos vividos en el orfanato, la relación entre Nisan y Esred cambiará por completo. Ambos ya no podrán ocultar sus sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, este amor será puesto a prueba constantemente por las amenazas que los rodean. La traición, la venganza y el peligro intentarán debilitar el vínculo entre ellos. Nisan tendrá información muy importante sobre Esred. Esta información será de importancia crítica y cambiará no solo la vida de Esred, sino también la vida de muchas personas relacionadas con él. Si esta información cae en las manos equivocadas, el poder de Ashraf sufrirá un duro golpe. ¿Nisan seguirá guardando este secreto o se lo revelará a Esred? Si lo revela, ¿cuál será la reacción de Esred? En este proceso donde los acontecimientos se entrelazan cada vez más, donde las traiciones, el amor y la venganza surgen de cada rincón, el destino de Esred y Nisan seguirá avanzando por una línea incierta. ¿Quién puede realmente confiar en quién? ¿Quién está esperando para vengarse de quién? ¿Quién perderá el poder y quién quedará en pie? Todas estas preguntas encontrarán respuesta en los siguientes capítulos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.